Sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Bueno, amigos de Sabios, Expertos y Genios, ya como le habíamos comentado, estamos compartiendo con Flor Ángel Suero en el segmento de la mano con los expertos. La verdad que muy contento de estar esta tarde pues compartiendo sobre un tema tan interesante como es el clima organizacional. La verdad que las organizaciones dependen mucho de un buen trabajo, de la gestión humana, ¿no? Del gestor que está controlando todo este proceso. Y saludar a Flor Ángel. Flor Ángel, ¿cómo estás? Bienvenida a Sabios, Expertos y Genios. Bueno, pues gracias de verdad por la oportunidad, por permitirnos compartir contigo este rato, conversando de un tema tan interesante. Pues en nombre mío y en nombre de ADOAR, pues esta serie de entrevistas que has hecho y que nos ha permitido pues llegar no solo a nuestro colega de talento, sino a todo el público que ve y escucha el programa de ustedes. Así que estamos muy bien y muy agradecidos por estar aquí. Excelente, la verdad que estas entrevistas pues nos permiten llevarle un poquito de información concreta a toda la audiencia de qué es la gestión humana, de cómo se está comportando todo el tema de las organizaciones a raíz de lo que estamos viviendo, una crisis mundial que pues tiene un antes y un después, ¿no? Marca un antes y un después en todo las actividades del día a día del ser humano, pero también, por supuesto, de las organizaciones que se tienen que reinventar ante esta nueva realidad. ¿Cómo está viviendo desde el punto de vista de Flor Ángel? ¿Cómo están viviendo las organizaciones todo este proceso del clima en las organizaciones? ¿Qué está pasando desde su punto de vista? Yo creo que si lo colocamos desde la nueva realidad que tenemos, este proceso que nos ha llegado a todos a nivel mundial de replantear muchas cosas, una realidad distinta, el clima organizacional juega un papel muy importante porque hay que garantizar esa relación de los colaboradores que están en sus casas y los que están dentro de físicamente porque les tocó estar todo el tiempo o porque ya en este proceso de retorno pues sus funciones requieren estar presentes. Entonces, se está viviendo un momento muy interesante porque nos reta como organización a que si se tenía un buen clima, ¿cuál es la mejor manera de que eso se mantenga a pesar de la distancia y a pesar de la realidad? Entonces, aquí hay una combinación interesante con la tecnología, esos mismos programas que tenemos en gestión humana que permiten tener esa relación de equipo, esa comunicación constante. Entonces, en la medida en que podamos utilizar de forma correcta las partes de la tecnología y que las prácticas organizacionales no cambien por el hecho de la situación de pandemia que tenemos, vamos a garantizar que no importa lo que esté pasando, el clima dentro de la organización se va a mantener. Excelente. Hablamos de tecnología y es importante este elemento, ¿no? Las herramientas que nos trae la tecnología para poder de alguna manera facilitarnos la vida en el entorno laboral, el teletrabajo. Hablábamos en el programa pasado de teletrabajo. ¿Cómo beneficia o cómo incide de manera concreta un proceso de teletrabajo dentro de lo que es el clima organizacional? Porque se pierde quizás la interacción humana y empieza un proceso de virtualización. ¿Cómo se maneja esta parte? Mira, es la que hablamos ahorita, es un reto interesante porque
lo que tienes que trasladar el contacto físico a un contacto virtual. ¿A dónde voy? Que no se pierda, tienes que garantizar que no se pierda ese contacto. Estas herramientas te permiten que por la mañana, sencillamente, si tú tenías el buenos días que le das a las personas, tú creas un chat global y das esos mismos buenos días, ya estamos aquí, ¿cómo vamos? Creo que incluso se ha incentivado reuniones porque si tú tienes colaboradores de tu entorno que necesitan llegar a los objetivos y están remotos, pues ya la comunicación, al no ser física, vas a crear mucha interacción a través de la tecnología. Punto importante que nosotros lo hemos hecho es poder hacer esa interacción con las cámaras encendidas para que podamos tener el contacto visual. Entonces, eso permite que la forma de trabajar ha cambiado porque estamos a distancia, pero ciertamente seguimos teniendo el sentido de equipo. Y yo creo que ahí es donde puedes manejar el clima. El hecho de poder hacer actividades a través de la virtualidad, transformar algunas. Ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros, habían actividades que se hacían de forma presencial y hemos utilizado la tecnología para hacerlas con los mismos elementos de sorpresa y ha funcionado. O sea, lo único que tú estás es transformando la actividad o la práctica ya en un entorno virtual. Si tú tienes eso claro, no debe ser una barrera el que la persona esté en teletrabajo. Y sobre todo, y se plantea mucho con el teletrabajador que esa persona tiene que sentir que es igual a los que están dentro y de la forma en que tú lo haces conectándolos de forma constante a través de las herramientas que tengas disponibles. Excelente. Es bueno destacar que Flor Ángel es responsable de gestión humana del Grupo Universal y que ha tenido pues que vivir muy a fondo, ¿no? Toda esta experiencia de un cambio importante dentro de la organización a través de la virtualización, a través del teletrabajo, a través del seguimiento constante. Y ¿cómo Flor Ángel percibió inicialmente todo este cambio? Cuando ya tomaron la decisión de empezar a trabajar desde casa ustedes, ese primer impacto, ese primer inicio, ¿cómo fluyó con ustedes? Mira, fluyó bastante rápido. Nosotros como organización ya veníamos trabajando en todo lo que en todo lo que es el proyecto de transformación tecnológica y digital. Entonces, eso nos permitió el hecho de poder contar con herramientas que una vez nos fuéramos al teletrabajo, pues fueran las que nos permitieran seguir conectados. Y la verdad es que como organización, pues ya habíamos venido desde inicio de año dándole seguimiento a la situación que se estaba presentando y estábamos creando esas acciones que nos permitieron en una semana, prácticamente nosotros teníamos, ya no nos quedaban como una 80 o 100 personas en oficina cuando ya se dio la instrucción de que nos vamos a casa. Y lo pudimos hacer precisamente por estar bastante avanzado en el tema de la transformación tecnológica. Ya nosotros estábamos en Office 365, o sea que muchas de las operaciones nosotros lo estábamos haciendo en un entorno de la nube. Entonces ya era el tema de la coordinación, de que las personas estuvieran en sus casas. Habíamos testeado incluso qué pasaba cuando si una persona estando en su casa no tenía una conexión apropiada, cómo íbamos a poder configurar de forma rápida esos procesos. Entonces eso nos permitió definitivamente poder en una semana tener la mayor parte del personal desde casa. Y fíjate que en el caso nuestro tenemos empresas que por su tipo de giro de función necesitaban quedarse. Nosotros tenemos una ARS, entonces hay un tema del soporte médico que hay que darle a las personas precisamente que están afectadas en este proceso tan crítico que está viviendo el mundo. Entonces ahí era alternar el que le tocaba quedarse físicamente, por ejemplo, en el call center, pero también crear una base donde desde su casa la gente también pudiera conectarse, la gente del call center, y que no se desconectaran y que pudiéramos estar ahí presente
ya no solo desde el punto de vista de nuestros colaboradores, sino de ese rol que nos correspondía para ofrecer servicio a los clientes nuestros, tanto desde el punto de vista de salud. Recuerda que los temas financieros también se quedaron vigentes, por lo tanto, las empresas de nosotros financieras tenían también que seguir operando. Y nada, eso, el haber trabajado anticipadamente y haber estado en ese proceso con cierta anticipación, nos permitió movernos muy rápido. De verdad que muy, muy buen trabajo. Y como decía, ya venían dándole pues un valor importante a todo el tema tecnológico que le permitió fluir de una forma mucho más eficiente. ¿Cómo podemos definir desde su punto de vista el concepto de clima organizacional? Mira, el clima, y no solo de mi punto de vista, sino en general el clima es la percepción que tienen los colaboradores de la organización a todos los niveles. Es una percepción sobre su entorno, sobre sus relaciones, sobre las prácticas, sobre cómo se maneja la supervisión, cómo se maneja la organización en sentido general, qué pasa con la organización y la comunidad, qué tan responsable es la organización en todos los sentidos, hay manejo ético. Entonces, el clima es eso, cómo sienten los que componemos la organización, que es el manejo de la empresa en torno a todos esos temas. Las organizaciones a nivel general tienen que tener un proceso de medición del clima. Es decir, ¿se debe medir de manera constante el clima organización y para qué se mide? Yo te diría que sí, aunque es importante compartirte que no todas las organizaciones miden clima. O sea, venimos de un tema de que antes teníamos, y hoy día todavía existen organizaciones en un manejo muy transaccional. El hecho es, tú haces una función y yo te pago por esa función. Sin embargo, cuando tú empiezas a ver organizaciones que se distinguen, organizaciones que son referentes, y empiezas a indagar qué lo hace diferente, te das cuenta que son organizaciones que han cambiado esos paradigmas y han entendido que poder tener un entorno amigable y saludable dentro de sus organizaciones los va a hacer diferente. Partiendo de ese criterio, es importante medir el clima, es importante poder testear qué pasa dentro de la organización en esa percepción o ese sentimiento que tenemos todos, porque es a nivel de toda la organización, desde los altos directivos hasta todo el personal, porque a partir de ahí podemos encontrar oportunidades de mejora que nos permitan justamente cerrar brechas y ser mejores. Entonces, si nos vamos de ese criterio, yo te diría que hay varios escenarios. Hay empresas que entienden que su medición de clima es anual. Eso es un poco retador porque ciertamente si haces el clima para poder entender lo que pasa y accionar sobre lo que pasa, es posible que esos tiempos te den cortos para tomar acciones. Y hay otras que lo hacen cada 2 años, pero medirlo de forma constante, sea anual, cada 2 años o cada 3 años, lo importante es que se haga, porque lo que pasa dentro de la organización con las personas, que son el motor, es lo que te va a permitir poder encontrar oportunidades de mejora y que tú puedas hacer un plan de trabajo que te permita cerrarla. Obviamente habrán cosas que la podrás cerrar en el corto plazo y otras que necesitarás más tiempo. Lo importante es abordarlo. Y entonces yo te diría que sí, que es importante que se mida el clima y que se le preste atención, porque no es medir por medir, sino prestarle atención a eso. Exacto, que luego que tenemos esa medición, ya que tenemos la información, la data, ¿qué hacer con ella? Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Tú puedes y debes hacer. Lo primero es que ese informe hay que compartirlo. Hay que compartirlo con los altos ejecutivos, con los directivos, para ver ese resultado, para ver qué salió, qué cosas qué cosas resultaron súper buenas y qué otras cosas pues tienen oportunidad de mejora. Y luego que se hace esa presentación a los ejecutivos, igual hay que compartirlo hacia toda la organización. En general hay varios modelos, hay modelos que es
a través de comunicación, dar los resultados, y otros que inciden más en ese proceso de poder conseguir la mejora hacia toda la organización, que es compartiéndolo con líderes, te podría decir que le llamemos microclima, o sea, direcciones, gerencias, en donde puedan ver cuál es su resultado particular. Y al ver ese resultado particular, pues entonces, con el mismo carácter que lo vas a hacer global, esas dependencias van a poder mirar cuáles son sus áreas de oportunidad y en qué cosas están fuertes. Las que tienen fuerte la van a mantener, y las que tienen con área de oportunidad juntos van a crear un mecanismo de resolución. Entonces ya fíjate que toda la organización, si lo miramos desde ese punto de vista, estaría involucrado en el proceso, no solo de cuidar el clima, sino también de poder conseguir juntos los elementos de solución a las oportunidades que encontremos. Entonces, ese es el ejercicio que recomendaría que tenemos que hacer ante una medición de clima, que no se quede simplemente en una revisión que hicimos, que no se quede solamente en gestión humana, porque gestión humana sí juega un papel importante en motorizar esas reuniones, esas revisiones, en incentivar a hacer ese plan particular de cierre de brechas si las hay, sí lo juega, y en ser el motor de comunicación de esos resultados. Pero ciertamente en las organizaciones los supervisores juegan un papel importante, son como la mano derecha de gestión humana. Entonces, cuando ya tú los involucras en ese proceso que le entrega su resultado y que juntos pueden ver, a veces yo te puedo dar historia de que hay gente que después que ven el resultado del clima es que se dan cuenta de ciertas oportunidades que hay hasta de relacionamiento. Entonces, si tú se lo compartes, pues ciertamente va a haber ese conocimiento y por consecuencia se va a crear la forma de mejorar lo que hoy día tenemos. Entonces, ese resultado, ¿cómo debe abordarse después de ser entregado? ¿Cuál es la mejor manera de gestionar para un beneficio organizacional? Fíjate, el primer paso es lo que ya abordamos, hablamos de compartirlos, pero ciertamente si eso no se convierte en una herramienta de trabajo, va a ser una información más. Entonces, ese resultado tiene, para las áreas que sea de oportunidad, tiene que convertirse en una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo implica que vas a hacer un plan de cierre de brecha, que podrán haber cosas que las resuelvas en el corto, mediano o largo plazo, pero finalmente es algo que tienes que ver lo que tienes que hacer y planificarlo. Y cuando lo planificas, tú vas a poder saber si tienes solamente inversión de temas de comportamiento o definitivamente también tengan temas de inversión de costo por algunas mejoras que haya que hacer. Hay resultados de clima que le han permitido a organizaciones entender que su entorno físico, la seguridad física de las instalaciones no son las más apropiadas. Si ese fuera un resultado, entonces la organización tiene que sentarse y empezar a crear modelos en donde las instalaciones físicas correspondan a esa respuesta que le dieron, donde no hay temas muy seguros, el colaborador o los colaboradores no se sienten seguros. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de que puede ser una inversión a largo plazo, una acción a largo plazo, pero ya le da visibilidad a la organización de que hay que hacerlo, lo planifica y lo ejecuta. Sobre todo es importante la parte de la ejecución, porque si no te comprometes con ese resultado y con las acciones, pues pierde credibilidad el proceso de clima y por lo tanto la gente va a entender para qué digo, para qué expreso la percepción si finalmente no me van a prestar atención. Entonces eso, obviamente, que habrán cosas que no se van a poder abordar, cosas que la organización va a poder llegar hasta cierto nivel. Aquí es importante también la transparencia de la información, comunicar eso que por alguna razón no se va a poder llegar, pero ciertamente ese es el manejo que hay que darle una vez tú obtienes el resultado de clima. Excelente. Hablábamos de la parte de infraestructura, un poquito de esa percepción y de esas necesidades que debe de tener el colaborador, esas necesidades cubiertas que debe tener el colaborador a nivel de infraestructura en su puesto de trabajo. Yo tengo que, por ejemplo,
personas con algún tipo de discapacidad no tienen un entorno laboral quizás adecuado, no tienen un entorno laboral, después de haberlo contratado, pues no se cumple con los requisitos de su puesto de trabajo. En este caso, ¿ha tenido algún tipo de experiencia en concreto con esta parte en la organización? Sí, sí, fíjate, nosotros empezamos a hablar, siempre hemos participado en procesos de clima, algunas veces hecho con consultorías que se nos han acercado, todos los años también participamos en la evaluación que hace la revista Mercado, pero nosotros tenemos desde el 2011 trabajando con Great Place to Work, que es un instituto global que hace esta medición. Y una de las cosas que en algún momento nos salió era cómo en esa diversidad que nosotros como organización hemos siempre tenido, incluíamos temas, ampliamos el concepto hacia personas con una discapacidad más puntual. Y ahí entramos en los temas de la discapacidad visual. Y probablemente instalaciones nuestras, en principio, no estaban pues adaptadas a este tipo, adecuadas para este tipo de discapacidad, y nos permitió que, bueno, nosotros, todas nuestras instalaciones, todas las que se puso, tienen la barandilla para asegurar que nuestras personas con discapacidad visual se puedan sostener, aunque tengan el bastón, pues se sostienen. Los ascensores le colocamos el sistema Braille para que lo puedan leer y saber hacia dónde va. Está en nuestros planes a esos mismos ascensores colocarle la voz para que no solo los ayudemos con el tacto, sino también a nivel auditivo. Y las instalaciones también nos llevó a ir elevando la forma de accesibilidad a nuestras instalaciones, ya no solo desde el punto de vista interno con los colaboradores que teníamos, sino que al ser una empresa de servicio, entonces también tenemos clientes. Entonces también hemos creado todo ese proceso de accesibilidad a las instalaciones cuando la estamos construyendo o remodelando, pues nos acompañamos de algún personal del CONADIS que puede evaluar ese nivel de accesibilidad en plano. Entonces ya para que cuando la construcción se haga pensando en el espacio correcto de la persona con discapacidad motora, en cómo va a tener la parte de la persona con discapacidad visual. En nuestra, por ejemplo, la parte de las cajas la hemos puesto con donde hay una persona con discapacidad motora puede hacer un proceso de pago sin ningún inconveniente. Entonces sí, el clima te va llevando, posiblemente nos dijeran algunas pinceladas de tema de accesibilidad en ese caso, y nosotros no solamente lo hemos trabajado a lo interno para los colaboradores, sino que lo hemos pensado desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros clientes, hacia nuestros relacionados. Entonces, eso probablemente uno de los elementos salió ahí, en una encuesta de clima. Y hoy día nosotros le hemos dado seguimiento en ese proceso que te decía, de poder mirar los resultados y ver qué está pasando. Siempre le damos seguimiento a esas preguntas, y esa pregunta sale en el instituto, también la tiene, qué tan seguro te sientes en las instalaciones de la empresa, y gracias a Dios siempre andamos 96, 97%, y eso para nosotros habla muy bien de que en algún momento pues le hemos prestado atención y hemos hecho lo que corresponde en ese sentido. Es importante todo esto que nos comenta Flor Ángel, porque nosotros desde acá promovemos mucho lo que es, de alguna manera, promover las capacidades de todas las personas. ¿Qué resulta? Que el concepto de discapacidad, al evolucionar, no solamente se ve hoy día con esa necesidad específica que tienen las personas que tienen una discapacidad reconocida, sino todas las necesidades que tiene una persona en concreto, y que ustedes puedan trabajar de manera
fluida, ¿no? En ver las necesidades del colaborador, tanto como la de los clientes, y en mejorar de acuerdo a las evaluaciones de clima, todos los procesos en beneficio de todo el que interactúa en la organización, pues es un gran paso de avance. Así que es importante que todas las organizaciones que nos están mirando, todas las personas que nos siguen, entiendan la importancia de evaluar pues todo el clima en beneficio de los usuarios internos y externos, Florán. Así es. Es parte de la responsabilidad que tenemos las organizaciones. Porque a veces se piensa, y sé que como estás muy ligado a ese tema, el hecho de tener personas con discapacidad, pudiera uno pensar que nada más es desde el punto de vista de darle la oportunidad de trabajo, entonces crear ciertos entornos, y hay que dar la mirada hacia el cliente, que pasa en nuestras instalaciones para los que nos visitan. Para ese punto tan importante, ese relacionado nuestro, que es el cliente, que pueda poder acceder sin ningún problema. Y en eso te puedo decir también que nosotros en nuestras instalaciones hay una silla de rueda, por si acaso lo necesitamos para colocar una persona. O sea, es una visión global que tiene que ver con la responsabilidad de las organizaciones en tener una sociedad incluyente, en tener una sociedad mejor. Y si tú lo haces desde ti, vas a ser como promotor para que tus colaboradores pues sigan esas prácticas en sus entornos familiares, en esa responsabilidad, en esa aceptación de la diversidad, y por consiguiente vas a impactar a toda la sociedad, al país y por qué no hasta el mundo. Claro. ¿Cómo podemos nosotros hacer desde acá recomendaciones? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a estas organizaciones que no hacen un levantamiento, que no están trabajando en identificar a través de las herramientas el clima organizacional? ¿Qué recomendación le puedes dar? La primera es hacer ese proceso. Identificar cuáles factores quieren medir, sobre todo en general, acercarse. En el país hay expertos, también como te comentaba, hay expertos internacionales que se pueden tocar, en donde le puedan hacer esas revisiones. Normalmente cuando son mediciones customizadas, que quiere decir que tú contratas una empresa para que te la haga, hay un proceso de acercamiento para validar cuáles son los factores que te interesan medir. O sea, cuáles elementos tú entiendes que puedes tener un punto de dolor o un punto logrado. Porque a veces las organizaciones pueden entender que tienen todo muy bien en torno al clima y de repente se encuentran en que sí hay oportunidades. Entonces, en ese sentido, si se deciden hacerlo con una empresa, con una consultoría para hacerlo de manera muy propia de la organización, es importante que se acerquen, que puedan hacer esa conversación de cuáles elementos necesitan medir y construir ese mapa de preguntas. Aquí puede entrar varias cosas. Cuando generalmente se hace a nivel de una consultoría, normalmente se utiliza el método de la encuesta. Entonces ahí ellos lo que van a hacer es testear con preguntas hacia la organización, hacia piso, techo, qué es lo que pasa. Entonces la recomendación sería que se aboquen a ese proceso de hacer una encuesta de clima. Resulta muy interesante lo que se encuentra en ellos. Es una herramienta importantísima de la organización para mejorar su entorno, y eso definitivamente tiene un enlace importante en la mejora de la organización, en su productividad y en su desempeño organizacional. Entonces, no es solamente que mide por medir, sino que eso lo vean también desde el punto de vista de una repercusión que va a tener en la forma de operar la organización, y por consecuencia va a tener muy buenos beneficios, que lo va a sentir, puede ser desde el revenue hasta que las personas pues tengan mucho interés de siempre poder llegar a hacer sus trabajos. Hablábamos de
solicitar el apoyo a través de compañías, de consultores, pero cuando una empresa es pequeña, cuando tiene poquito personal, ¿hay forma de que pueda empezar un proceso de evaluación de su clima a través de algunas herramientas de apoyo que no sean externas? Sí, la empresa pudiera hacer esa, fíjate que es un tema de definir qué quiero medir y cómo lo voy a medir. Entonces Ujú. tú con una empresa pequeña lo puedes hacer. ¿Por qué generalmente uno recomienda que se acompañe de alguien, aunque sea pequeña? Si es pequeña, lo que va a hacer es que el costo va a ser Menor, pequeño, claro. menor. Es porque necesitas que el proceso, tus colaboradores sientan que hay transparencia, que esa información no necesariamente la vas a utilizar para saber yo, Flor Ángel dijo tal cosa, sino que lo vas a poder ver global. Entonces, cuando lo haces independiente, le das esa connotación de que lo que te interesa es el resultado, no encontrar a una persona en particular. Entonces, sí, si lo decidieras hacer, claro que sí, gestión humana pudiera hacerlo. Es simplemente poder identificar qué quiero medir, cuáles son esos factores que voy a tomar en cuenta, cuáles son las preguntas que voy a hacer asociadas a esos factores, y lanzo una encuesta a todo el personal, pequeño o grande que se tenga, y simplemente luego se tabula. Lo que le da ese carácter de imparcialidad, de que no es un dato que lo voy a tomar para simplemente conocer las reacciones de alguien en particular, es cuando te acompañas de un tercero. Si es Excelente. pequeña, me imagino que los costos van a ser mínimos. Entonces, esa será la recomendación. Yo te diría que pondere con una empresa que se dedique a estos trabajos, pero lo puede hacer interno. Solamente para la parte de que sea independiente, que la gente lo sienta Excelente. así. Y es bueno aclararlo para que las organizaciones los que de alguna manera empiezan un proceso de emprendimiento, sus nuevos proyectos, puedan comprender cómo pueden jugar pues, desde su posición estas mejoras a través de un levantamiento de clima organizacional. Así es. Yo creo que el hacer clima no está relacionado al tamaño de la organización. Es importante, no importa el tamaño. Pequeñas, medianas, grandes. La información que se recopila en una encuesta o en una medición, definitivamente, si se le da el carácter que se tiene que tener, va a repercutir en beneficios para esa organización, no importa el tamaño. Excelente. Estamos compartiendo con Flor Ángel Suero, miembro de la Junta Directiva de ADOAR, es vocal y quien comparte con nosotros todo este tema del clima organizacional. Contentísimos, Flor Ángel, de estar pues esta tarde generando tanta información valiosa desde tu óptica y pues desde la gran experiencia en el Grupo Universal. Se acerca un evento que tiene mucha expectativa dentro de lo que es el sector de gestión humana. Todos los gestores pues están pues esperando ansiosos el 2021. ¿Nos puedes comentar un poquito de este evento que tiene ADOAR para noviembre del 2021? Un gran congreso que va a generar pues muchísima información de interés. Pues sí, viene nuestro congreso en noviembre, 3, 4 y 5, que es un congreso que ahora también es un CIGET, que es el Congreso Internacional Interamericano de Gestión Humana. Que sigan con esa expectativa porque realmente estamos preparando un congreso de alto nivel, como siempre en ADOAR lo hemos preparado, con temas de interés, con representación tanto local como internacional, y ya estamos trabajando en ello, no solo desde el punto de vista del comité académico, que está fajado en todos los temas que se va a llevar ahí, las se va a hacer, sino que ya tenemos los demás comités haciendo sus trabajos, logística, etcétera. O sea que ya desde ahora, a pesar de que nos queda un año para hacer muchas cosas, precisamente para que nos quede bien, desde ahora estamos trabajando en ese congreso que va, Dios mediante,
tener el mismo nivel o más alto de los que están acostumbrados a recibir. Así que sigan pendientes, que estén pendientes de nuestras comunicaciones, de nuestras redes, que ciertamente vamos a seguir informando acerca del Congreso y estamos trabajando para que esté muy a la altura y que le traigamos a todos nuestros colegas de gestión humana temas de interés que nos permitan pues hacer una gestión humana diferente y a la vanguardia. Así es, aprovechar pues a todas las personas y a todas las organizaciones que nos escuchan a nivel de Iberoamérica, en España, en Colombia, en Chile, en Ecuador, todos los países que están en sintonía, México, Venezuela, pues que estén muy pendientes para que asistan a este próximo congreso en noviembre, el cual pueden ir planificando desde ya, porque con todo el tema que nos embarga, pues sabemos que la gente está, Flor Ángel, pero muy ansiosa de poder disfrutar también de unas buenas vacaciones, así que le invitamos a que puedan venir a la República Dominicana, no solamente a formarse, sino a disfrutar de todo lo que trae nuestro país. Ese es un componente interesante el que tú traes a la conversación. El que, como tiene ese carácter internacional, generalmente nos acompañan personas de otros países de nuestras asociaciones, pero este es el CIGED, o sea que entendemos que vienen muchos colegas y ciertamente el elemento país, que realmente que se animen, que planifiquen esas vacaciones para que puedan disfrutar de una isla caribeña que les ofrece muchas cosas interesantes. Así es, agradecer, Flor Ángel, este tiempo, la verdad que muy valioso para nosotros y para toda nuestra audiencia. Esperamos que podamos en otra ocasión pues seguir compartiendo más información de interés, más contenido para que se puedan nutrir de todo este conocimiento y toda esta experiencia que tienes y que pues la audiencia entienda el valor sobre todo de este tema que es el clima organizacional, que tan eficiente es el resultado para las organizaciones. Agradecida de ti, de tu programa, de podernos invitar en nombre personal y en nombre de la asociación, pues gracias por darnos esta oportunidad de conversar y traer estos temas que de cierta manera refresca a nuestros colegas, pero que permite llegar a otras personas que los escuchan y que los ven y definitivamente sembramos este conocimiento que es importante para todos. Gracias a ti por permitirme estar contigo, abierta si queremos tener cualquier otra conversación en la que sientas que puedo hablar contigo de cualquier otro tema y a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias. Está, pues la asociación ADOAR está abierta también a lo que necesites, a cualquier invitación en el que entiendas que podemos seguir conversando de estos temas. Excelente, muchísimas gracias, Flor Ángel. Agradecer a ADOAR. Recuerden que puedes sintonizar, que puedes repetir este programa, esta entrevista a través de SEG Revista TV. Síganos en todas nuestras redes, SEG Revista en Instagram, SEG Revista en Twitter, Sabios, Expertos y Genios Revista en Facebook, y recuerden que el contenido de nuestro programa continúa, no se pierda todo lo que viene a continuación. Seguimos. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina.